Y hay que decirlo. ¿Ves? Igual, quiero aclararle algo a un compañero que está viendo la televisión ahorita. Yo no estoy en contra ni de los evangélicos, ni de los católicos, apostólicos, romanos, ni contra los cristianos, ni contra los musulmanes. No. Yo creo en un Dios universal. Y cuando digo Dios universal, es que yo no acepto bajo ningún punto de vista que se interprete la Biblia para intereses de un sector. Tampoco acepto que se interprete el Corán para intereses de un sector. Yo no acepto que se interprete, o sea, se utilice la religión para manipular. No lo acepto. Por ejemplo, se los puedo poner así bien claro, camarada. El caso de la conferencia episcopal. La conferencia episcopal que ha seguido la misma ruta desde la colonia. Los grandes jerarcas de la Iglesia Católica, a excepción de algunos por allí, los grandes jerarcas de la Iglesia Católica siempre han estado al lado de los poderosos. ¿Para qué? Para mantener, no solamente en tiempo de la colonia, sino para mantener, camarada, y eso hay que decirlo, para mantener el status quo de un grupo de poderosos. Así mismo. Entonces, desde las iglesias, en las iglesias, estoy hablando de las iglesias católicas, se ha estado conspirando desde el altar en contra de la revolución bolivariana, ¿o no es cierto? Díganme si es cierto o no, pues. ¿Qué es lo que se ha dicho desde ahí? Mentira. Yo recuerdo aquí cómo agarraron unas vírgenes y se las llevaron, una la pusieron en la encrucijada, otra la pusieron en otra, porque tenían que triangular a Chávez para sacarla a Satán. Yo lo he visto. Esto no es nada nuevo, eso lo vivimos nosotros. Igual desde la iglesia evangélica, yo cuido muchísimo, hay un grupo llamado ahora que está a favor nuestro, está a favor de la revolución, está a favor de la revolución de los pobres, porque el mensaje cristiano, el mensaje que dio Cristo, fue un mensaje hacia los pobres. Su enfrentamiento, por ejemplo, cuando entró al templo y expulsó a los mercaderes del templo, fue directamente contra los poderosos. Hay iglesias evangélicas que conspiran en contra, vamos a ser claros, en contra del estatus, conspiran contra la revolución y están a favor de los ricos o están a favor de intereses. A lo mejor no lo saben. A lo mejor hasta el mismo pastor, vamos a creer que hasta el mismo pastor en medio de su prédica, que está direccionada, igual que la católica, que está direccionada, ¿verdad? A lo mejor él no lo sabe, a lo mejor ve las cosas así, pues. La ve como de tipo calvinismo, pues, en donde el que tiene dinero, entonces, y cree que con dar una sopa, pues, por ejemplo, semanal, creen que con eso tienen todo solucionado. No, compadre, cuando hablamos de un cambio en la estructura política, económica, social, y gracias a Dios nosotros somos un pueblo laico, gracias a Dios nuestra constitución es laica, aquí no se le dio el poder a la iglesia católica por encima de los evangélicos, eso tienen que entenderlo los evangélicos, ni por encima de ninguna otra religión, ¿verdad? Nosotros estamos a favor de una revolución, a favor de todos, no de una estructura religiosa X, o a favor de los intereses de una estructura religiosa. No, yo estoy en contra de la manipulación, camarada. En contra de la manipulación desde los púlpitos. No estoy hablando nada más de la evangélica, estoy hablando de la católica, estoy hablando de las diferentes corrientes, que muchas de ellas están tocadas por el gobierno norteamericano, ¿o no es verdad? Aquí no estamos hablando de chichi y limonada, como dijo usted, camarada. Discúlpeme. Dussel está clarito. ¿O qué es lo que pasó en Bolivia? Explíquelo. Repito, igual, si usted revisa el mensaje cristiano, no tiene nada que ver con el mensaje que están dando en contra de costumbres ancestrales, nuestros indígenas, camaradas, que estaban aquí antes de Cristo. Porque aquí se vino la Iglesia Católica en tiempos de la conquista e impuso la Biblia con el arcabuz y la cruz y con la espada. ¿O no?
por ejemplo, tenían sus dioses, tenían sus costumbres, todavía las tienen. Y esa es cultura ancestral, igual como los bolivianos, nuestras culturas, la pemona, la guajira, tienen sus dioses, tienen sus deidades, tienen su costumbre ancestral que viene de tiempos de tiempos remotos, que vinieron en tiempos de la colonia e impusieron la religión católica. Está bien. A mí hay gente que agarra y no habla de este tema porque tiene miedo a hablarlo. No, yo sí lo hablo. Yo sí lo hablo. Yo no estoy de acuerdo con la manipulación desde un púlpito, no, porque atenta contra la distribución de la riqueza. Muchas veces atenta y va en contra y a favor de algunos intereses. Va en contra de la revolución y a favor de intereses. Muchas veces intereses oscuros. Recientemente, vamos a ser claros, en las últimas elecciones, ¿qué estaban proponiendo desde un sector del Evangelio? Estaban proponiendo irse al Fondo Monetario Internacional. ¿A usted le parece que nosotros vamos a mezclar a Cristo con el Fondo Monetario Internacional? Coño, no me parece. Porque si Cristo estuviera ahorita mismo resucitado, vivo aquí, al lado de nosotros, estuviera diciendo ¿cómo ustedes creen que mi mensaje va a favorecer al Fondo Monetario Internacional? Mahoma, ahora mismo, ¿cuántas veces no ha sido satanizado el Islam? Satanizado. O lo que ha pasado en Estados Unidos, cuando la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, esto no lo dice mucha gente. Cuando la Segunda Guerra Mundial y entraron en guerra con Japón, los japoneses que ya habían nacido en Estados Unidos, que tenían costumbres norteamericanas, fueron llevados a campos de concentración. ¿Sabían eso? Sí, señor. Los llevaron a campos de concentración. ¿Por qué? Porque estaban en guerra contra Japón y ellos pensaban que los pocos japoneses que habían en Estados Unidos se podían convertir en un caballo de Troya y podían atacarlos a ellos. Así actúa Estados Unidos. Racismo, exclusión. ¿O es que ustedes creen que Donald Trump y toda la caterva del WASP o el White Anglo-Saxon and Protestant, ustedes discúlpenme, pero hay que decirlo, son los descendientes originarios de los pueblos originarios norteamericanos? No, aquí hubo un genocidio. ¿En contra de quién? En contra de los indios norteamericanos. Se les exterminó, se les fueron quitando las mejores tierras, se les quitaron los rebaños y se les fue llevando a las peores tierras en reserva. Allí metieron a los indígenas. ¿Por culpa de quién? Por culpa del calvinismo, por culpa de eso, de agarrar, de imponer un tipo de religión. No, Dios es universal, camarada. A mí nadie me puede venir a decir que es un profeta y que está interpretando a Cristo. Eso yo no lo creo. O que me vaya a venir alguien y me va a decir a mí que puede interpretar a Mahoma. No. No. El mensaje cristiano, si hay alguien que nos entregó un mensaje cristiano veraz, real, fue Chávez. Mientras desde los púlpitos, desde allí, desde los altares en la iglesia, los señores obispos nos atacaban y siguen atacándonos. ¿O no es verdad que desde los púlpitos de las iglesias evangélicas nos siguen atacando a la revolución? Nos hablan de ateos. No, es que, miren, hasta es un falso concepto decir que si se es socialista se es ateo. Eso es mentira. Entonces es negar la nueva teología de liberación. ¿De dónde proviene la nueva teología de liberación? De Helder Cámara, de Leonardo Boff. ¿De dónde viene? ¿De qué hablan ellos? Del mensaje real de Cristo. ¿A favor de quién? A favor de los pobres. ¿O vamos a seguir pensando que eso no es así? O díganme ustedes, por favor, quienes metieron la Biblia que llevaron el Viejo y Nuevo Testamento, lo llevaron y lo metieron en el Palacio de Gobierno de Bolivia, lo llevaron casi que como Hernán Cortés en México, o casi como los curas cuando llegaron a tierras venezolanas. ¿Cómo lo metieron?
sangre y fuego. Van 40 muertos, 30 muertos, 35 muertos, quién sabe si no más, si lo están ocultando. ¿Quiénes? Una minoría de blanquitos a nombre de Dios. ¿Le parece que eso es normal? ¿Que alguien venga a asesinar a nombre de Dios? ¿Que alguien venga a asesinar y diga que los indígenas son animales? Hasta hace 14, 15 años, ese pueblo no tenía derechos. El pueblo boliviano no tenía derechos, eran considerados poco menos que animales, servidumbre. ¿Y a nombre de quién? A nombre de un grupo minoritario de blancos que se consideran cristianos. No, eso no se llama, eso no es ser cristiano, camarada. Discúlpeme, eso no es ser cristiano. Un cura, cuando está cobrando por bautizar a alguien o por hacer un matrimonio, está convirtiendo el catolicismo, lo está convirtiendo en un negocio. Cuando cobra por eso. Y no me digan que no reciben dinero, porque sí reciben del Estado y del Vaticano. Un pastor, cuando pasa la cestita y pide dinero y es financiado por organizaciones norteamericanas, no está haciendo cristianismo. Discúlpenme, no lo está haciendo. Está convirtiendo el cristianismo en un negocio. Y el cristianismo, la religión, la fe, la espiritualidad, el mensaje cristiano no tiene nada que ver con un negocio. Nuestras culturas ancestrales, esa cultura de los ponchos rojos, esas culturas mayas, las culturas aymaras, las culturas nuestras, no cobran, la practican. No andan buscando dinero para eso. Ni andan creando legiones para ver cómo hago y desestabilizo. No. Y eso está pasando en Centroamérica. Yo no estoy atacando la fe. No. La fe en Dios es una cosa, la fe en Cristo es otra cosa. Pero convertir a las religiones en organizaciones de manipulación de masas para resguardar los intereses norteamericanos, eso no es cristianismo. Y a lo mejor voy a ser el único que lo diga, porque hay mucha gente que le teme hablar de esto. No, yo no temo hablar de eso. Yo creo en un Dios universal, yo creo en Cristo, en su mensaje, creo en Mahoma, en su mensaje. Pero yo no creo que se tenga que utilizar la religión como negocio, ni mucho menos como ente conspirador en contra de una revolución. No, señor. Porque una revolución se hace para las mayorías y eso no es cristiano.